Hola, ¿cómo están? Este es el submódulo Procesos de Alimentos y la clase de hoy es acerca de frutas y vegetales. Muy bien, ¿cómo definimos una fruta? Un fruto desde la parte botánica es la semilla o las partes carnosas de los órganos florales que han alcanzado un estado de madurez adecuado para el consumo humano. Todos los frutos tienen semillas en ese sentido, en el sentido botánico, ¿sí? Ya luego les voy a dar la definición gastronómica. En los frutos podemos distinguir principalmente dos partes, la semilla y el pericarpio, que va a constituir todo lo que es el fruto. Dentro del pericarpio tenemos tres partes, el epicarpio, que es la parte más externa o la cáscara, el mesocarpio, que es la parte comestible, y el endocarpio, que es la tela que recubre a la semilla. La semilla, a su vez, tiene tres partes. La parte más externa es el tegumento, que es la parte dura de la semilla. Si nosotros abrimos una semilla, la vemos por dentro, vamos a distinguir a el embrión, que va a ser como una pequeña raicita que va a generar una nueva planta, y el endospermo, que es la reserva de almidones de azúcares para que esta pequeña plántula lo tome y pueda crecer. Desde la definición gastronómica, una fruta son aquellos frutos que son comestibles y que por su sabor ligeramente dulce, acidulado y su aroma intenso se pueden consumir frescos en jugo o en postre. A eso le definimos fruta en gastronomía. Entonces, por ejemplo, les dije que todo lo que tenga semilla es un fruto. En ese caso, el tomate común es un fruto, pero desde la parte gastronómica lo utilizamos para preparaciones saladas. Entonces lo utilizamos como verdura. Entonces se va a definir, depende del uso que se le dé. Muy bien. En las plantas están conformadas por células vegetales. Dentro de las células vegetales podemos distinguir diferentes partes. Entonces tenemos que la parte más externa de la célula va a ser la pared celular, que es la responsable de darle la forma, de darle estructura a la planta, ¿sí? Eso va a depender de lo que esté compuesta. Más adelante lo vamos a ver. La segunda órgano que vamos a ver, o la segunda parte, es la membrana. La membrana ahora sí me está recubriendo toda esa célula, todo lo que hay por dentro. Luego tenemos al núcleo y el nucleolo, donde se guarda la información genética, y cubriendo el núcleo, que es este, el nucleolo, está la membrana nuclear, que va a ser su parte más externa. Está luego el citoplasma, que va a ser como una sustancia en la que están sumergidas todos los organelos, es decir, todas estas piezas pequeñas que ven aquí, incluyendo la vacuola y el núcleo. Es, es un gel que está ahí sumergiéndolos. Y allí están contenidos los organelos. Los organelos son importantes porque son los encargados de darle energía a la planta, de procesar el alimento, de hacer la fotosíntesis, etcétera, y cada uno de estos organelos tiene diferentes funciones. Tenemos entonces el primer organelo, el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, encargado de producir proteínas, de almacenarlas y de transporte de nutrientes. Tenemos también a la mitocondria, que es esta encargada de la producción de energía. La vacuola, esta grande, grandísima, acá es donde están contenidos todos los azúcares, vitaminas y ácidos orgánicos que le dan las características a las plantas. Los cloroplastos, en estos es donde se almacena la clorofila y además es donde se hace el proceso de fotosíntesis. Y está el retículo endoplasmático, que es el encargado del transporte de sustancias. Puede estar sumergido o puede estar pegado al núcleo. Y en general esas son las partes de una célula vegetal. Muy bien. Las frutas las podemos clasificar según su composición, según su estructura. Entonces tenemos a las frutas de semilla. A las frutas de semilla las clasificamos en tres: las frutas de hueso, que son aquellas que tienen la semilla bien grande y la parte es muy carnosa, como los duraznos, como el chontaduro, como las aceitunas también. Las frutas de pepita adentro tienen varias semillas pequeñitas y la cáscara se caracteriza por ser delgadita. Dentro de esas están las manzanas y las peras. Tenemos a las frutas de grano, que tienen una infinidad de semillas pequeñitas. En esta me va a entrar todas las bayas, que tienen muchas semillitas pequeñitas. Se caracteriza por tener las moras, las fresas, frambuesas.
Muy bien. Tenemos a las frutas tipo pomas. Estas frutas tipo pomas son de la familia, de una familia de plantas que son las rosáceas. Y estas, dentro de esta planta, dentro de esta familia están las manzanas, las peras, ¿sí? Las que se parecen a ellas. Los hesperidios van a ser todos los cítricos y los peponoides van a ser esas plantas que son muy grandes, perdón, esas frutas que son muy grandes y por lo regular estas pertenecen a la familia de las cucurbitáceas. Muy bien, también tenemos a los frutos secos. Dentro de los frutos secos distinguimos a los cariopsos, que son las gramíneas. Gramíneas son esas que son muchas semillitas, como por ejemplo el trigo, la cebada, el centeno, la avena, todos los cereales. Las legumbres que se caracterizan por venir dentro de una vaina y las nueces, que su característica principal es que lo que se come, lo que se consume es la semilla. ¿Ya? Muy bien. Las hortalizas. ¿Cómo definimos hortaliza? Definimos a las hortalizas como cualquier planta herbácea, es decir, que tenga tallos, hojas, raíces y que es cultivada para el consumo humano, ¿sí? Entonces, en este sentido, se dice que de una hortaliza puede salir el alimento de cualquier parte de su planta, de las hojas, de los tallos, de las raíces, etcétera. Es decir, cada alimento tiene su característica de dónde puede salir de la planta hortícola. Coloquialmente se le llama verduras a las hortalizas para referirnos a ellas. Muy bien. Lo que les decía, de cualquier parte de la planta puede salir el alimento de una planta hortícola. Entonces, por ejemplo, un bulbo, las raíces hinchadas. ¿Quiénes son? Los tubérculos, las cebollas, las papas, la remolacha, la zanahoria, ¿sí? De las hojas, por ejemplo, la espinaca. Los frutos, como por ejemplo la uyama. Inflorescencias, como por ejemplo el brócoli o la coliflor. La yema principal, es decir, la partecita de aquí, esta parte de aquí arriba, que se le denomina yema principal. Y la yema auxiliar también, la yema floral, perdón. Pueden venir también plantas de ahí, como por ejemplo tendríamos el caso de los espárragos, ¿sí? Y así, de cualquier parte de la planta podemos encontrar alimento. Muy bien. Las plantas tienen tejidos, están conformadas por tejidos que se les denominan tejidos vegetales. Podemos distinguir unos 4 tipos de tejidos en los vegetales. Tenemos el tejido epidérmico o protector, es el tejido que constituye, de aquí les muestro, perdón, el tejido epidérmico protector es el tejido que va a constituir a la pared celular, ¿sí? Entonces, este tejido epidérmico protector tiene como función proteger al fruto contra ataques, por ejemplo, de insectos. El tejido vascular está en toda la planta y es el encargado de la conducción de agua y de nutrientes. Viene de la raíz hasta la yema. De soporte es este tejido que encontramos entre la epidermis y entre el tejido fundamental, que sería el mesocarpo, que es lo que nos comemos, que se le denomina parenquima. La parenquima entonces es el tejido fundamental del fruto. Aquí podemos ver un gráfico. Entonces, cuando la planta ya no está recibiendo agua a través de su tejido o de su sistema vascular porque fue arrancada o fue cortada. En la epidermis, en el tejido epidérmico, hay unas células que se les denomina células epidérmicas. Estas favorecen que tienen unos estomas, esta aberturita que ven aquí. A través de esos estomas puede haber intercambio de líquidos. Entonces, por eso se pueden mantener las frutas rociándoles agua en el exterior, porque a través de las células epidérmicas va a ingresar el agua. Hablemos de la composición de frutas y verduras. Entonces, realmente la composición de frutas y hortalizas es muy similar, con diferencia o a diferencia de los tubérculos, porque los tubérculos sí van a tener unas composiciones por lo menos más altas en carbohidrato debido a su alto contenido de almidón. Pero en general, frutas y vegetales son bajos en calorías, son altos en agua, tienen un alto porcentaje de agua entre 75 y 95%, son bajos en
proteínas y grasas, pero allí vamos a poner como excepción, por ejemplo, las aceitunas, al aguacate, al coco, que ellos sí son más altos en grasas, y los carbohidratos se van a ver más concentración de carbohidratos en las frutas por el contenido de azúcares en la maduración. En cuanto al contenido de vitaminas y minerales, es bastante similar. Entonces, en las frutas, ¿qué destacamos de vitaminas en las frutas? Todas las frutas tienen vitamina C. Algunas tienen mayor contenido de vitamina C que otras. Todas van a tener vitaminas liposolubles, es decir, del grupo B, B1, B2, B3, B5, etcétera. Vamos a encontrar algunas liposolubles, pero sobre todo en aquellas que tienen contenido de grasa. Por otro lado, las hortalizas son ricas en ácido fólico, que es la vitamina B9, porque todo lo que sea verde, todo lo que sea de hojas, tiene buen contenido de ácido fólico. También va a tener vitamina C y carotenos. De los minerales encontramos una, son diferentes cantidades de minerales de los que podemos resaltar, por ejemplo, en las hortalizas va a ser el hierro. Pero mucho ojo con este hierro, porque este hierro es un hierro no hemo, un hierro que no está tan disponible, porque el hierro más biodisponible lo encontramos en los alimentos de origen animal. En cuanto al contenido de carbohidratos, en ambas distinguimos fibras como ligninas, pectinas, celulosas, que estas resisten a la digestión, nos dan como una propiedad saciante cuando las ingerimos, vamos a quedar llenos por más tiempo. Y vamos a distinguir que hay mayor cantidad de azúcares simples como la fructosa o la glucosa en las frutas maduras que en los vegetales. En cuanto al contenido de proteínas y grasas, pues tiene bajo contenido, con excepción de las que ya les mencioné, y aquí muy importante, los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos que están contenidos o disueltos en el agua de las frutas son los que les dan las características de sabor, de, de por qué una manzana me sabe a manzana o por qué una naranja me sabe a naranja. Esto es debido a los ácidos orgánicos. Dentro de esos ácidos orgánicos, los más comunes que distinguimos es el ácido málico, se lo encontramos mucho en frutos como las manzanas, el ácido cítrico en todos los cítricos, el ácido benzoico lo podemos encontrar en muchas bayas y también pasa lo mismo con las hortalizas. Málico, acético y tartárico se distinguen en muchos vegetales que le dan el sabor característico. Ahora bien, una de las características favorables de las frutas y los vegetales es que le dan color a nuestras preparaciones y le dan un poco de mayor variedad. Pero ¿de dónde vienen estos pigmentos o dónde vienen estos colores? Hay tres principales grupos de pigmentos responsables del color de frutas y vegetales. Entonces, el primer grupo de pigmentos se le denominan los pigmentos carotenoides. Dentro del grupo de los carotenoides tenemos a los licopenos, el alfa y beta caroteno y la luteína. El licopeno, color rojo, se encuentra sobre todo en el tomate. El alfa y el beta caroteno, colores más amarillos naranja, como la naranja, la zanahoria, la piña. Y encontramos unas proporciones de luteína que en ellas vamos a encontrar en el brócoli, en la espinaca, en la yema del huevo y en el maíz, porque esta luteína se relaciona con colores verdes y con colores amarillos también, pero especialmente en este tipo de alimentos. De los pigmentos flavonoides. Estos pigmentos flavonoides vamos a distinguir muchos tipos de pigmentos flavonoides, pero les voy a mencionar dos muy comunes y los que más se repiten, que son las antocianinas y las antosantinas. Las antocianinas responsables de los colores morados, azules, rojos fuertes y las antosantinas de los colores blanco, color crema, como por ejemplo el de la cebolla, el de los champiñones, y bueno, y el otro grupo que está, el grupo de la clorofila, pues que es el responsable del color verde, sobre todo al principio cuando la fruta está verde. Tenemos que tener en cuenta algo, estos pigmentos no son vitaminas, no son minerales, sino que son compuestos funcionales. Un compuesto funcional es un compuesto que viene de manera natural en los alimentos y que me regalan algún beneficio. Dentro de los beneficios, aquí les tengo un cuadrito. Dentro de los beneficios más comunes de este tipo de pigmentos va a ser la protección contra radicales libres, son anticancerígenos, son antienvejecimiento, protección cardiovascular, bueno, se han estudiado muchísimo y se han podido constatar de eh, que son sustancias muy benéficas para el consumo en una dieta. Aquí les dejo un resumen
para que lo vean más adelante. Muy bien, entonces también los frutos los podemos clasificar según su tasa de respiración. ¿Cómo así? Resulta que hay frutos que después de que son cosechados, es decir, que son cogidos del árbol, ellos siguen su proceso de maduración, siguen madurando. Pero hay otros que si yo los cojo verdes del árbol, ellos no van a seguir o no van a tener una tasa de respiración y no van a seguir madurando. Entonces, en este sentido, se clasifican en dos. Tenemos a los frutos climatéricos, que son aquellos que pueden seguir madurando después de ser cosechados, y los frutos no climatéricos, que son los que necesariamente se deben coger del árbol en una etapa de maduración comercial adecuada. ¿Esta respiración a qué se debe? Pues resulta que los frutos, una vez que son cosechados, este es su tiempo de cosecha, miren que aquí vemos esta gráfica, producción de dióxido de carbono y el tiempo. Entonces aquí durante la cosecha ambos tienen la misma tasa de respiración, pero una vez que son cosechados, los frutos climatéricos aumentan su tasa de respiración con posterior aumento del etileno. El etileno es una hormona que acelera los procesos respirativos y por tanto los procesos de maduración. Y por otro lado tenemos a los no climatéricos que una vez son cosechados no tienen una alta tasa de respiración y por tanto no van a seguir su proceso de maduración. Dentro de los climatéricos tenemos, por ejemplo, los que siguen madurando, el banano, el mango, la papaya, el maracuyá, el aguacate, bueno, todos los que ustedes ven a este lado. Y dentro de los no climatéricos tenemos a todos los cítricos son no climatéricos, las bayas son no climatéricas, la piña, por ejemplo, entre otros. Varios son no climatéricos. Muy bien. La textura de las frutas y las verduras se debe principalmente a dos factores. Uno van a ser los componentes de la pared celular, es decir, de esa capa más externa que tiene el fruto. Y lo otro va a ser la presión interna del agua en las células de la planta. Entonces explico. Componentes de las paredes celulares, por ejemplo, componentes de las paredes celulares. Las paredes celulares están compuestas por tres segmentos. Una va a ser la lámina media, que es la parte más externa, constituida sobre todo por pectinas. La pared primaria, que está entre la lámina media y la lámina secundaria, que está constituida por celulosas, semicelulosas, es decir, sustancias, carbohidratos complejos. Y la pared secundaria, que está compuesta principalmente por celulosas, también carbohidrato complejo. Entonces, la textura de unas contra otras va a depender de la cantidad de sustancias de celulosas, semicelulosas y pectinas que tenga esa fruta. Hay unas frutas que no tienen una buena cantidad de pectina ni de celulosas. Por ejemplo, la naranja, todos los cítricos tienen una buena cantidad de pectina y tienen una buena cantidad de celulosas y hemicelulosas. Por lo tanto, su cáscara es muchísimo más duro y también van a resistir muchísimo más la masticación. Muy bien, por otro lado, entonces tenemos a el otro factor que se llama la turgencia, que es la presión interna del agua en la célula de las plantas. Entonces, como se los mencioné anteriormente, uno de los organelos principales que tiene la célula vegetal se llama vacuola. En la vacuola están todas las sustancias, ácidos orgánicos, vitaminas y agua de la célula. Ella se va a encargar de entregarla y distribuirla en condiciones normales de hidratación, es decir, cuando está la planta recogiendo agua o en los primeros días antes de empezar su proceso de deshidratación. Mientras la vacuola esté bien llenita de agua, me le va a dar forma a las células. Por eso es que vamos a ver que las frutas van a estar más grandecitas y van a ser muchísimo más jugosas cuando están frescas. Mientras que si ya estamos viendo a este lado una vacuola que ha venido liberando agua por procesos de deshidratación, está liberando agua por procesos de deshidratación, pues las células empiezan como a poner pequeñitas, a perder su forma. Por eso es que las frutas deshidratadas empiezan a poner bien chiquiticas, chiquiticas, porque las células, la vacuola liberó el agua y las células empezaron a encoger. Finalmente, quien le da la forma a la célula es la vacuola, porque además es el organelo más grande. Y a este fenómeno se le denomina turgencia, que es la turgencia es la responsable de la textura de las frutas. Muy bien.
Cambios que podemos observar durante el procesamiento de frutas y algunos vegetales. Vamos a observar varios. Les voy a mencionar por lo menos tres. Entonces, el primero de ellos se denomina pardeamiento enzimático. Cuando ustedes parten un aguacate y ven que va teniendo este color, esto es debido a que unas sustancias que se les denominan compuestos fenólicos que están dentro de cada uno de estos frutos reaccionan con el oxígeno, pero se da de una manera rápida porque dentro de estas frutas y dentro de las frutas que cambian rápidamente, apenas yo las parto, reside una enzima que se le denomina polifenol oxidasa. Entonces, piensen en esta suma. Yo parto un aguacate. El aguacate tiene compuestos fenólicos. Tiene muchos diferentes, tienen muchos nombres. Compuestos fenólicos es ese grupo. Tiene compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos reaccionan en contacto con el oxígeno, pero llega la enzima y acelera la reacción. Es por eso que a esta reacción se le denomina pardeamiento enzimático y me genera colores pardos denominados melanoidinas. Pero hay diferentes formas de retardar el pardeamiento enzimático. No les digo evitarlo 100% porque finalmente esto va a pasar, pero sí hay manera de enlentecer este proceso o este inconveniente. Entonces, uno de ellos, pensaríamos, a ver, ¿qué puedo controlar? ¿Yo puedo controlar los compuestos fenólicos de una fruta? No, a no ser de que sea una fruta genéticamente modificada, ¿sí? Que por alguna razón la hayan modificado para que no tenga los compuestos fenólicos. Entonces, eso yo no lo puedo cambiar. ¿Puedo evitar el contacto con el oxígeno? Si su respuesta es sí, está en lo correcto. ¿Y puedo evitar que la enzima se active? De pronto ahí usted no sabe, pero sí, yo puedo evitar que la enzima se active. ¿Cómo podemos evitar que la enzima se active? Resulta que la enzima tiene una temperatura ideal de actuación, que es temperatura ambiente, y está entre los 25 y los 35 grados centígrados. Si yo someto a temperaturas de refrigeración a esas frutas y vegetales que sufren pardeamiento enzimático, voy a enlentecer la acción enzimática, la acción de la polifenoloxidasa, ¿ya? Muy bien, otra manera. Eliminación del oxígeno. Claro, yo puedo eliminar el oxígeno. Una de las costumbres más típicas de las mamás es sumergir la papa en agua. Esto para que, bueno, uno, para eliminar el exceso de almidón y lo otro, para evitar que esta papa entre en contacto con el oxígeno y se me empiece a oxidar. Lo otro es la aplicación del ácido. Esta enzima también requiere un pH por lo menos básico de 7, parecido al del agua. Con un pH por debajo de 5, la enzima no actúa tan rápidamente. Entonces yo le aplico limón a una manzana, estoy acidificando el medio y con eso estoy retardando la acción de la enzima. También la adición del ácido ascórbico. Entonces, en este sentido, el limón, por ejemplo, me va a funcionar en dos sentidos. Me le va a bajar el pH al medio y además tiene ácido ascórbico, que es la vitamina C, y el ácido ascórbico tiene un efecto en la forma, un efecto reversible en la formación de estos compuestos cafecitos. Lo otro, adición de azúcar, algunos añaden azúcar o en una solución acuosa con azúcar para también evitar el contacto con el oxígeno. Muy bien. Otra manera de desactivar la enzima es a través de un procedimiento que se le denomina escaldado. El escaldado es una técnica culinaria que consiste en sumergir el producto en agua hirviendo durante algunos segundos y luego sacarlo y si se puede pasarlo por un choque térmico. Este escaldado me va a permitir inactivar la enzima, me va a ayudar a fijar la clorofila, es decir, los productos se van a ver más verdecitos, no se va a degradar la clorofila. Ablanda el producto y además va a bajar carga bacteriana y esto es muy importante para evitar contaminación por bacterias patógenas. La esterilización, este método ya no se aplica tanto para prevenir el pardeamiento enzimático, sino que se aplica más cuando vamos a envasar los productos hechos con frutas o vegetales como mermeladas, conservas, etcétera, en frascos para que me cree un vacío
y además para eliminar todas las bacterias patógenas que pueden haber. Este método va a ayudar a que sus productos se preserven por más días. Aquí les dejo un videíto de un paso a paso de cómo se debe hacer una esterilización para esos frasquitos y esas tapitas en las cuales vamos a envasar las mermeladas o las conservas. Muy bien. El otro cambio que les decía, entonces tenemos el pardeamiento enzimático y el otro se le denomina pardeamiento no enzimático. Esta sí es meramente una reacción de oxidación, es decir, las sustancias, los tejidos expuestos de la fruta o el vegetal entran en contacto con el oxígeno y empiezan a volverse café. Esta, a diferencia del pardeamiento enzimático, es muy lento. Entonces, si es un oscurecimiento que se va dando muy lento con el tiempo, es un pardeamiento no enzimático. Y si es muy rápido, es un pardeamiento enzimático por la acción de la enzima polifenol oxidasa. Otro cambio que se puede dar es durante la cocción. Y entonces allí caben las reacciones de Maillard o de Millard, como ustedes lo quieran pronunciar. Estas reacciones se dan cuando reaccionan azúcares a altas temperaturas con compuestos nitrogenados del alimento, como por ejemplo la caramelización de una cebolla o cuando se nos quema una cebolla, ¿sí? Ahí podemos observar ese fenómeno. Muy bien. ¿Qué cambios podemos observar durante la maduración? Entonces, durante la maduración, o sea, cuando la fruta ya llega a su punto máximo de maduración, ya llega la senescencia. La senescencia ya es como la muerte del fruto. ¿Sí? Durante la maduración, la fruta desarrolla su máximo tamaño, esto debido a la acumulación de agua en las vacuolas, que hace que las células se pongan bien grandes, bien turgentes. Se desarrolla una pulpa más suave y dulce, esto gracias a la hidrólisis que se da durante los procesos de maduración, es decir, se rompen cadenas que estaban muy juntas y muy duras, a medida que van madurando las enzimas que están dentro de dentro de los frutos, van rompiendo esas cadenas, adquiere su color y su aroma característicos, pues ya están preparadas para su consumo final. Los cambios de color se deben principalmente a la degradación de clorofila. Esto se da por la hidrólisis de la misma, entonces empieza de verde hasta cambiar a los colores ya característicos que tenga la fruta madura. El cambio de la textura. Esto se debe al cambio de las sustancias pépticas. La fruta se suaviza también por acción de las enzimas que empiezan a romper esas sustancias pépticas, debilitan las paredes celulares para que yo pueda morder la fruta. A su vez, la celulosa y la hemicelulosa también se van suavizando. Los cambios de sabor, eso es muy importante. Vean, al principio cuando los frutos están verdes, tienen mayor contenido de almidón, pero a medida que van madurando, ese almidón va cambiando a azúcar. ¿Sí? Azúcares simples como fructosa, glucosa, sacarosa. Muy bien. Perfecto. Algunos derivados de frutas y hortalizas. Les voy a mencionar el principal para que entendamos desde la parte química cómo es que se forma un gel de pectina, ¿sí? Entonces, las mermeladas son una mezcla de fruta entera, troceada o molida, con una misma cantidad de azúcar y se le puede adicionar ácido, ¿sí? Mediante un proceso de calentamiento. Hasta que al final alcance aproximadamente una concentración de 65 grados Brix. Estos grados Brix se refieren a la concentración de azúcares que van a haber en una sustancia o en un alimento tipo mermeladas. Entonces, ¿cómo hacemos las mermeladas o de dónde vienen las mermeladas? Las mermeladas se deben, su consistencia, su textura se debe a las pectinas de la fruta. Las pectinas son fibras que se encuentran de forma natural en las frutas y se les denomina el pegamento del mundo vegetal. ¿Por qué el pegamento del mundo vegetal? Vamos a ver esta imagen. Este es un tejido vegetal. Estas que ven acá van a ser las células. Acá está la pared celular. Pero vean, la pared celular es la parte más externa. Pero entre pared celular y pared celular hay una lámina de pectina, como si fueran estos ladrillos y esto fuera el cemento y es lo que une a todas las células para darle consistencia a la planta. Es esa pectina o a ese tejido mejor. ¿Ya? Entonces, esa pectina por eso se considera el pegamento del mundo vegetal. ¿Quiénes tienen más contenido de pectina? Los cítricos, principalmente en las cáscaras, debajo de las cáscaras y en el mesocarpo, es decir, en la parte comestible.
Las sustancias pépticas van degradándose conforme van madurando. Entonces, una fruta verde, la pectina se denomina protopectina. En la fruta pintona se denomina pectina y cuando ya está muy madura se convierte en ácido péctico. El ácido péctico no me va a dar un buen gel de mermelada, por tanto, una fruta madura no es buena para hacer un buen gel de pectina. Las mejores serían aquellas frutas pintoncitas o un poco verdes. Ahí ya se juega un poquito con con el tema del sabor. Muy bien. Usos de la pectina para preparar mermeladas, para hacer gomitas, para hacer yogures bajos en grasa, porque me dan consistencias parecidas a las que daría una grasa. ¿Cómo se forma el gel de pectina? Para la formación del gel de pectina necesitamos de tres elementos básicos. Agua, que me va a actuar como disolvente entre el ácido y el azúcar, el ácido de la fruta y el azúcar, para que la pectina se pueda dispersar, es decir, no se me quede allí juntica, para que se pueda liberar, que la libere todas las células. El ácido, necesito ácido para que me baje el pH, por lo menos a menor de 3,5, para que esas cadenas pépticas puedan unirse entre sí y al unirse atrapen el agua y formen el gel. Entonces yo necesito que se me baje el pH. Y además necesito el azúcar, no solamente por las condiciones organolépticas que puede dar, sino porque el azúcar va a permitir que las moléculas de pectina se unan al agua y también formen el gel. ¿Sí? Es decir, me disminuyan la actividad del agua, porque van a atrapar agua, entonces van a hacer que sea una consistencia mucho más espesa. Por eso, en aquellas frutas que tienen un bajo contenido de acidez, por ejemplo, les adicionan limón a una mermelada para que este sistema pase. Distinguimos entonces las mejores frutas para hacer mermelada son aquellas ricas en ácido y pectina. Y he aquí los ejemplos de las mejores frutas para hacer mermelada. Esas que les acabo de mostrar ahí. Las que sean y ricas en pectina, se les debe adicionar ácido, por ejemplo, limón, para hacer una buena mermelada. Si son ricas en ácido y poca pectina, debo adicionarle pectina, porque la pectina también es un aditivo alimentario, se consigue como aditivo alimentario. O si son ambas pobres en ácido y en pectina, se pueden hacer mermeladas a partir de ellas, pero se les debe adicionar ácido y se les debe adicionar pectina. Muy bien, eso es lo que les tenía que contar de las frutas y los vegetales. Espero que sea de utilidad para el desarrollo de sus conocimientos. Nos vemos en la próxima. Chao.